Son 7 de la mañana con 15, el tema de la mañana es evidente, está la portada de Exitosa, Concepción Carhuancho les pone la cruz a Ollanta Humala y Nadine, finalmente decide ir para adelante con el desalojo, tal como nosotros lo entendemos, ¿ya? Porque ya estaban embargados los bienes y la incautación es básicamente que tomen el bien inmueble, no los muebles, entonces por eso le dicen, salgan. Y esa medida se estaba haciendo de inmediato y le dijeron, se van ahorita a las 10 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los abogados de Ollanta Humala le dicen, oye, pero suspende esta medida, pues hermano, porque ¿cómo que a 10 de la noche? Me estás botando prácticamente a patadas. Estoy hablando en términos muy coloquiales para que la gente lo entienda. Y comienza este vaivén legal que dice la portada de La República, juez suspende incautación, pero luego se rectifica, porque después suspende la suspensión. ¿Cuál es el tema? De que el juez tiene derecho y puede estar de acuerdo a ley el embargo del bien tal como nosotros lo entendemos, sí, ya estaba embargado en forma de inscripción. Cuando dice voy a incautar es que lo voy a tomar para Pronavi, ¿correcto? Y le dice te doy hasta las 10 de la noche. Lo que ha hecho el juez es darle 30 días más. Esa es la suspensión de ayer por la mañana. Pero después cuando se da cuenta que ya sacaron sus cosas y que ya le dieron la llave y dice ya no hay nada que suspender, de tal manera que suspendo la suspensión. Y ahí entra a tallar Duverley Rodríguez que dice se ha echado para atrás. No se ha echado para atrás, les ha dado más tiempo. El hecho es que la casa ya está incautada. La ruta de la coima, portada de La Razón. Y les explico por qué. Porque el juez, el fiscal y el juez parece que están de acuerdo en que estos son bienes mal habidos. Parece evidente que es plata que lo hacen con enjuagues de consultoría falsas, de Chávez, de Maduro, de Odebrecht, de OAS. Hace plata Nadine, hace plata el hermano, hace plata Santiago Gastañadú y hace plata la mamá de Nadine. Y se compra una serie de cosas, hace plata la amiga de Nadine. Entonces, eso está en un paquete de bienes embargados. Recordemos en la época de la anticorrupción de Fujimori y Montesinos, a los militares les quitaron sus cosas, y a un montón de gente que estaba metido con ellos le quitaron sus cosas. Nadie se puso a pensar en los hijos de los militares, ni en los nietos de los militares. Estoy haciendo simplemente un recordaris. A mí no me gusta que le quiten las cosas a la gente, salvo cuando esté probado que fue consecuencia de un robo. Recordemos a la mamá de Jacqueline Beltrán, la famosa amante de Montesinos en su momento. Cuando le quitaron las cosas a Carlos Manrique, cuando se las han quitado a Oropesa o cuando se le han quitado a Peter Ferrari. Cuadra juez, se mete a cuadrar Duverley, carga mantón en El Correo, portada de El Correo, lo que quede de Perú 21 le da con palo a Richard Concepción Carhuancho, el zafarrancho de Carhuancho, sin casas, carros ni cuentas bancarias. Evidentemente ellos hasta el momento no han sabido demostrar de dónde sacaron esa plata, pero digo, no han debido antes ya acusar para hacer esto de acuerdo a ley. Aparecen como victimizados, será un pretexto para el asilo político. Se lo vamos a preguntar a un abogado experto en derecho procesal penal, el doctor Wilmer Medina, que nos ha estado escuchando con paciencia y presumo sin muy buen humor. Doctor Medina, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Phil, a tus órdenes. A ver, coménteme sobre la suspensión de la incautación. ¿Cuándo un juez tiene derecho a embargar bienes? ¿Cuál es la diferencia entre embargo en forma de inscripción y la incautación física del bien mueble, no de los del bien inmueble, perdón, no de los muebles? Piero Calamandrei, un jurista italiano, decía que las medidas cautelares son el arma más útil para que el juez asegure el cumplimiento de la sentencia. Pero también reflexionaba y decía que una medida cautelar en manos de un mal juez se puede convertir en el arma más útil para causar daño. Hecha esta precisión, creo dos cosas. Les ha faltado un poco de sagacidad a la defensa del señor Humala, toda vez que, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, inmediatamente debieron ellos presentar un recurso y pedir la recusación
del juez Concepción Carhuancho, toda vez que ya se había formado convicción respecto a una eventual responsabilidad penal. En consecuencia, el juez había perdido una de las cualidades o calidades que tiene que tener un juez para dirigir un proceso, ser imparcial. Entonces, al no haber ocurrido eso, y he leído por los medios que lo que están pidiendo es la abstención por default, están dejando para que sea el propio juez quien, haciendo un análisis interno, pueda decidir apartarse del proceso. Considero que eso no va a ocurrir, de modo que ahí faltó un expertise. Pero vayamos ya a la medida en sí. Ciertamente las marchas y contramarchas no dan buena imagen. Además, Phyllis, hay que entender, a mí el señor Malo y la señora Nadine no son tantos de mi devoción, pero considero que lo que está haciendo tanto la Fiscalía como el juez, al concederlo, porque finalmente el juez decide, ha habido una clara violación al principio de inocencia, a los derechos fundamentales de la familia, del niño, contenidos en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Las medidas cautelares tienen una finalidad: asegurar el cumplimiento del fallo. Todo en el proceso se hace el objetivo. Si el objetivo es asegurar la reparación con el embargo en forma de inscripción y además con una medida de inhibición que significa que los señores no pueden vender ninguno de sus activos, de repente podemos discutir los demás, puede ser embargado, incautado y con disposición. Pero lo que yo sí considero que respecto al hogar familiar, allí ha habido un abuso de poder, tanto de Fiscalía y más aún de parte del juez Concepción Carhuancho, que ciertamente a la luz de estos hechos se ha descalificado, y ahora sí creo que es momento que la OCMA actúe, porque no es posible, y el tribunal lo ha dicho, la Corte Interamericana y todo, que las medidas cautelares, prisión preventiva, entiéndase, son excepcionales. Sin embargo, señor Concepción Carhuancho, usted revise los últimos 2 años, todas las prisiones preventivas que han entrado el señor Concepción Carhuancho, todas las ha declarado fundadas. Eso denota que ciertamente el señor actúa con más responsabilidad. Ya, ok. O sea, el juez Concepción Carhuancho me queda claro que es carcelero. En el Perú, doctor Medina, y usted lo sabe, cuando meten a la cárcel y le quitan las cosas a los antipáticos, la gente lo aplaude. Ejemplo, recordará usted la época de Fujimori Montesinos, Gira Oropesa, Peter Ferrari. Cuando a la gente, cuando le han entrado a la casa de Toledo, la gente lo ha aplaudido. Si le han encantado Toledo, la gente lo ha aplaudido. Y se imaginará la fiesta que sería que le embarguen la casa a Keiko o a Alan García. A la gente le encantaría ver repetida la imagen de Keiko sacando sus bultos con Marc Villanella o de Alan García cargando sus bultos con su hijo menor. O sea, eso sería música para los oídos de quienes lo odian. Lo que yo puedo entender es que si hay tal cantidad de elementos para una acusación fiscal, ya la deberían haber hecho. Lo que yo debo entender es que si hay tal cantidad de argumentos y contundencia en una acusación fiscal, sí hubiera cabido en su momento y oportunidad que les incauten los bienes, todos los colaterales, salvo en los casos en donde hay un hogar de familia. ¿A qué me refiero? A que en el caso, por dar un ejemplo, de Antonia Alarcón, que vive sola en su casa, o en el caso de Ollanta Humala y Nadine, que vive sola en su casa, o de la amiga Rocío Calderón, si vive en su casa, se tendría que haber quedado en esa casa con el bien embargado, ¿no es cierto? Pero mientras dure el proceso. Porque tampoco es justo que haya gente, perdón, con el embargo de inscripción, porque tampoco es justo, digamos las cosas claras, que la gente robe, que se haga un patrimonio y que siga usufructuando del patrimonio, de los alquileres, de los bienes, de las rentas, de lujo, porque por dar un ejemplo, la mía Rocío Calderón tenía una casa en La Molina alquilada y no pasa nada. Recuerde usted el caso conocido de Blanca Nélida Colán Maguiño, que se había comprado una casa con su hermana, que no era fiscal, ni era montesinista, ni era cuca, ni era mala, le quitaron la casa a la hermana. Entonces... Un ejemplo, perdón, hay una precisión. Ese caso, que lo conozco muy bien, el caso ella en efecto adquirió, pero ¿cuándo se remata la casa? Cuando post condena.
O sea, Perdón. Está hablando usted del remate. Yo estoy diciendo que cuando le quitaron la casa, recordará usted, la gente aplaudía, pero salió el hermano y dijo, pero es un momentito, yo me compré la casa con mi hermana, somos dos señoras solteras, vivimos juntas, y yo también soy dueña y me están sacando y me están embargando. Lo que quiero decir, doctor, es que la justicia no puede ser simpática o antipática de derecha o de izquierda. Lo que acá ha debido pasar es embargo de los bienes y en los casos particulares de los bienes donde alguien vive, sea Rocío Calderón, sea Ollantumala, sea Nadine, sea la abuela, sea mañana Alan García, pasado mañana Keiko o Yoshiyama o Bedoya, ok, te embargo la casa, te quedas viviendo. Pero tu oficina 1, tu oficina 2, tu oficina 3, tu casa 4, que presuntamente te has comprado con dinero ilícito, sí las pueden embargar. El problema es la incautación. ¿Cuál es la diferencia entre el embargo con inscripción e incautación, doctor Medina? A ver, el embargo con inscripción es que el juez dispone una orden de embargo, se oficia al registro público y registro público anota que está embargado por un monto determinado a favor del juzgado. Vale decir, respecto a la propiedad física no hay ninguna alteración. La alteración es respecto a la situación jurídica de la propiedad. Respecto al ¿en qué se diferencia la incautación? En que el Estado, a través de la Fiscalía, toma la posesión física del activo. Vale decir, si es un inmueble, ingresa con la fuerza pública, toma posesión e inmediatamente se le da que administre temporalmente ese bien al CONAI, que es la Comisión Nacional de Bienes Incautados, porque se considera, entiéndase, que ha sido producto de algún delito que le ha generado alguna rentabilidad. Lo que pasa que, Philip, acá hay un tema bien interesante. Todo lo que se dio en el caso de Fujimori y Montesinos se dieron sobre la base de embargo. ¿Cuándo remataron? Cuando se condenó y de ejecución de la sentencia para pagar la reparación. Allí se ejecutó. La diferencia, Philip, y esto permíteme por favor que te explique bien, los caviares, lamentablemente, le vendieron la idea al legislativo de que la lucha contra la corrupción tiene que implicar necesariamente también la incautación como consecuencia de una medida cautelar y la desposesión. Y los señores congresistas, me parece, en el periodo 2006-2008, y luego ha sido modificada en el periodo de Humala, perfeccionaron la ley y le dieron tal poder a los fiscales y a los jueces que hoy estamos viendo las consecuencias. Philip, yo estoy de acuerdo. Si es que el señor Humala, la señora Rocío Calderón, han cometido tropelías, han cometido delitos, todo el peso de la ley, pero con condena. Y si hay que dejarlos en la calle, que lo dejen en la calle, pero luego de la condena. Y llamo también, coincido contigo, como dices, si el señor fiscal tiene tantos elementos de convicción, ¿por qué no sustenta la acusación? Yo más bien te planteo esta idea. Un fiscal que sustenta un periodo de prisión y el juez lo acoge, se debería modificar la norma para darle un plazo de 30 días como máximo para que sustente la acusación. Yo también creo doctor, yo también creo como usted que los plazos no pueden ser para siempre, ¿no es cierto? Que cuando le vas a quitar su propiedad a la gente uno tiene que ser cuidadoso. Pero, doctor Medina, cuando le han quitado las cosas al alcalde Chiclayo, ¿no es cierto? Nadie se ha puesto a pensar que el alcalde Chiclayo de repente es un rico comerciante o si la jefa tiene plata de familia. No, es un alcalde, la jefa vendía menú y hay que quitarle los 2 kilos de oro de la casa y hay que quitarle las casas y embargar los bienes, ¿cierto? Ahorita el alcalde Chiclayo, ¿ya? Porque la mamá de Nadine Heredia era de condición tan humilde como la jefa, la señorita que era la conviviente del alcalde Chiclayo. La señorita vendía menú y se compra una casa. La señora hacía movilidad escolar y se compra una casa. Igualito ha pasado con el alcalde Chilca, ¿correcto? Nadie se ha puesto a pensar en los hijos del alcalde Chilca, en la mamá del alcalde Chilca, y le han quitado sus cosas, ¿no es cierto? Entonces, nadie se ha puesto a pensar que Peter Ferrari tiene hijos chiquitos. A lo que voy yo es que, desgraciadamente, se carga la tinta en el tema de los niños, ¿no es cierto?
que es evidentemente triste porque los hijos de Ollantumal y Nadine son unos angelitos que no tienen nada que hacer en lo que han hecho los papás. Y lo meten en la resolución como una considerando, es decir, en cautela de los derechos de los niños. Está en la resolución, ¿no es cierto?, que suspende la ejecución. Porque la verdad es prepotente decirle a Medina, por muy culpable que sea Medina, vete en 4 horas, ¿no? A las 10 de la noche te me vas. Especialmente cuando han tenido un montón de tiempo porque ellos han estado presos. Ellos han podido hacer exactamente lo mismo cuando ellos estaban presos y contratar un camión de mudanza que saque sus cosas y incautar el bien. A lo que voy yo es que la prepotencia puede enervar lo que a la hora ahora es lo importante, doctor. ¿Cómo consiguieron una cantidad de plata tan grande, una familia de clase media baja, para comprarse la casa 1, la casa 2, el carro 1, el carro 2, el carro 3, la casa 4, el departamento 5, prepagar, ¿no es cierto?, con fondos que nadie sabe de dónde venían? Por dar un ejemplo, Ilan Heredia, doctor, un chico que como tenía 26 años, le abonaba a Nadine Heredia $4.000 mensuales. La mamá que hacía movilidad prepaga $200.000 un crédito hipotecario. ¿De dónde? Si ni siquiera... Estamos hablando de hechos, doctor, y acá termino, de antes de que sea presidente, en la campaña del 2006 y de la campaña del 2011. Lo escucho, doctor. Solo una precisión. Fíjate que para las ejecuciones de las medidas cautelares en materia penal, el legislador incluso estableció que se aplica supletoriamente las normas del Código de Procedimientos Civiles, que a la letra dice, por ejemplo, cuando se trata de un embargo de bienes, lo último que se debe de sacar, o por lo menos no sacar, la cama, las cocinas, la refrigeradora, que son bienes de necesidad urgente y sensible y básica. En el caso del señor Humala, creo que no me dejan de ver, respecto al domicilio conyugal, a ese domicilio me estoy refiriendo. A los colaterales que procedan porque la ley establece. Lo que pasa es que hay que tener, o sea, el juez no tiene que aplicar la ley de manera fría, tal cual está escrita, sino el juez la tiene que además sociabilizar y decir, ¿qué apunto con esto? Voy a asegurar la represión civil con un embargo respecto de la casa familiar que creo haber leído, algo que me corrija, que incluso fue constituido patrimonio familiar por el señor Humala, creo. Entonces, si eso es así, incluso el daño es peor. En cuanto a la señora Rocío Calderón, que tú dices que alquiló una casa a La Molina, embargando la propiedad, el registro, la inhibición, y notificándole al inquilino para que la renta ya no se la pague a la señora Calderón, sino vaya a una cuenta en el Banco de la Nación a favor de Reponari, bastaba y sobraba hasta que se le condene. Una vez que se le condene, inmediatamente el Estado tomaba posesión física. A eso es a lo que me refiero. Correcto, doctor. Ha sido usted, como siempre, muy amable e ilustrativo. Siempre aclaro que el doctor Medina en su momento ha sido abogado de Alan García. Por eso lo llamo precisamente. Por eso me gusta hablar con Nakazaki, porque Nakazaki en su momento fue abogado de Fujimori. Entonces la gente le daba valor o desvalorizaba o criticaba a Nakazaki cuando era abogado de Fujimori. Ahora Nakazaki es abogado de el señor Humala. Y pasado mañana Wilber Medina podría ser abogado de Pedro Pablo Kuczynski en el libre ejercicio de su profesión y en el derecho a defensa de Kuczynski, ¿correcto? Así es, no hay problema. Muy amable. Son 7 de la mañana con 33. Porque gente dice, ¿por qué llamas al abogado de Alan García? No es el abogado de Alan García. En el caso de que estamos hablando, creo que nos queda claro que había un abuso. Pero debe quedar claro que ese dinero, ¿cómo se consiguió? Ejemplo, la casa al costado de la casa que todo el mundo conoce, de Choquehuanca, de PPK, el común de la gente no sabía que esa casa se le había comprado con un dinero de Odebrecht. Pues si el día de mañana a PPK le embargan esa casa, me parecería que tendría sentido. Inclusive si embargan la propia casa de PPK, no me parecería que tendría sentido de que lo saquen al señor pues, por la puerta de la casa. Si está embargada la casa no la puede vender. Suficiente con eso. Que lo enjuicien y si es culpable que le quiten los bienes que hizo robándole al Perú. Y lo mismo vale para Toledo, y lo mismo vale para García, y lo mismo vale para Keiko o para Yoshiyama. Recordemos que hace semanas la gente decía, ¡qué bien! Que vino el fiscal, vieron la patada en la puerta de la casa de Yoshiyama. No se trata de agarrar a patadas la puerta de la gente ni humillar a la gente. La justicia tiene que ser justa, parece una verdad de perogrullo. 7:34, pausa, regresamos con sus opiniones
¿Y a qué horas viene el tigrillo, Quique? Al tigrillo viene a las 7:45 de la mañana, 7:45. Pausa, regresamos, o 7:34, volvemos. Miren ustedes en el 251-9422, 467-4499 de la suspensión de la suspensión. ¿No es cierto? Yo he estado escuchando gente que ¿por qué no lo hacen lo mismo los otros? Porque la justicia, si es mala para unos, tiene que ser mala para todos. Reitero una y mil veces, el caso de Ollanta y Nadine no tiene nada que ver con los otros casos. No tiene nada que ver. En el caso de Ollanta y Nadine, la imputación es directa. Le dimos plata en efectivo, en la mano, a Ollanta y a Nadine, en resmas de 450, 500 mil dólares, en tal lugar, en tal local. Punto 1, imputación directa a ellos en la mano. ¿No es cierto? Pero además está un desbalance patrimonial evidente, ¿no? Miren todas las casas, todos los carros de la mamá de Ollanta, documentado, ya le hicieron, ya le han investigado el desbalance. Por si acaso a Alan García y a Keiko, porque tanto los mencionan, también les han investigado. A Alan García le hicieron una comisión en el propio gobierno de Ollantumala. Y en el gobierno de Ollantumala, en la comisión de Tejada, dijeron, no, acá no hay desbalance. Ellos, el que a hierro mata, a hierro muere. A Keiko, por la cuestión esta de los estudios en el extranjero, la han investigado 12 años. Pero la gente muchas veces, y puede llamarla portátil que quiere, decir, no, es que a los demás no le hacen lo mismo. Bueno, también le agarraron a patadas a la puerta pues a Yoshiyama. Y si le han dado a Yoshiyama y le comprueban que le han dado a Yoshiyama, no solamente por el dicho, en el caso de Ollanta y Nadine no solamente está el dicho, están los aportes fantasmas de su partido, la cantidad de ingresos a las cuentas de Nadine de asesorías fantasmas. Belaún del Ocio dijo, estas asesorías nunca se hizo en empresas que no pagaban el teléfono ni la luz, que no facturaban, le pagaban 30 mil dólares a Nadine. Corresponsalías de un medio que no existe. Un medio venezolano, de un diario en inglés, Daily Telegraph, ¿en dónde? Y de Palma Aceitera, una chiquita que no trabajaba. Recordemos, esto es del 2006. Esto es de hace 11 años, 10 años. El hermano tenía 26 años y le ponía 4 mil dólares mensuales a la cuenta. Y la mamá recibía plata de Venezuela. Y la mamá hacía movilidad, que es súper respetable. Acá hay muchísimas señoras que hacen movilidad que no pueden tener 200 mil dólares. ¿No? Y eso no tiene nada de malo. El no tener dinero no es malo, el problema es cómo lo han hecho. Entonces ahí se lamentan de los hijos. Y suena feo lo de los niños, por supuesto. Pero uno tiene que ponerse a pensar también en sus hijos cuando hace barbaridades. Cómo compraron la casa para los niños. Cómo decoraron la casa. De dónde los muebles, los viajes. O sea, ¿de dónde? Reitero, antes de ser presidente. Antes de ser presidente, los carros. ¿Cuántos militares con el grado de comandante tienen la casa de Ollantumala, el carro de Ollantumala, el carro de Nadine, la ropa de Nadine, el reloj de Ollantumala? ¿Cuántos militares comandantes? Porque si un general lo tiene, ese general en la cuadra que vive, en Lince, Jesús María, Chama, es el ladrón de la cuadra, ¿o no? Todo el mundo va a decir que ese milico es ladrón, ¿o no? 7:44. ¿Qué piensa usted de la suspensión de la ejecución que a la hora de la hora quedó en nada? Porque ya le habían quitado la casa a Ollantumala y Nadine. ¿Esta es una venganza? ¿Esto es un acto de torpeza? Seguramente que sí. Yo creo que les están dando balas para irse. Pero de que la plata es mala vida, eso a mí me queda recontra claro. 7:44, un par de llamaditas antes que viene el tigrillo. Aló, buenos días. Hola, buenos días, Philip. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto, abuela? ¿Cómo estás? Fernando, de Callao. A ver, te escucho. ¿Cómo estás? Pero hay que respetar, pues, si el juez se equivoca, hay que respetar. A ver, no hay que respetar también las decisiones de cortes internacionales cuando meten su cuchara en juzgados, así como lo juzgaron al señor Fujimori. Cuando le dijeron que la corte y qué sé yo, y metieron cuchara, hay que respetarlo, perfecto, pues así hay que respetar. Si se equivocó el juez y le vuelve a corregir, que se corrija. O se olvidaron que al señor Fujimori no le tomaban fotos con bata en la clínica, dejándolo, no le tomaban fotos con su water, todo lo que hicieron con el señor, no se acuerdan. Que se acuerden, pues, una cosa va con otra. Muchas gracias. Muy amable. Ley de vida. En el gobierno de Ollantumala y Nadine le tomaron foto en el del water a Fujimori, en el gobierno de Ollantumala y Nadine le tomaron un video a Fujimori en paños menores y lo pusieron en la opinión pública. Nadine, para poderse bañar, respetando la intimidad de toda mujer, tuvo que pedirle al INPE que le ponga un trapito en la celda porque la celda se iba a mirarla a ella desnuda. Eso está mal para Fujimori y está mal para Nadine. Para los dos está mal. No es que porque fuiste injusto hay que ser más injusto contigo. 7:46, aló, buenos días. Aló.
¿Con quién tengo el gusto? Aló, hola, Sí. Te habla Luisa de Cajamarca. Luisa, te escuchamos. Gracias por estar ahí ¿Cómo en estás? Cajamarca. Cuéntame. Mira, primero, yo no sé por qué la gente llama y no sabe opinar del tema que tú dices. O sea, dices una cosa y opinan otra. Bueno, a lo que quería decirte era que realmente, bueno, no nos hemos puesto a pensar de que si están las casas desocupándolas es porque ellos, estando embargadas, pueden venderlas. Pueden venderlas. a No una pueden, tercera, cuarta discúlpame. persona. Tú comenzaste criticando a la gente porque no sabía opinar. Con todo respeto te lo digo. Tú no puedes vender una No. casa embargada. Precisamente el embargo en forma de inscripción dice que no la puedes vender. Sí, yo he comprado una casa embargada. No, discúlpame. Sí. No puedes vender. Y ya sabiendo que estaba embargada. Espérate, pues. Por eso te lo digo, sabiendo que estaba embargada. Espérate. Entonces, ahí viene el problema de los abogados vivos y entonces dice, no, hay que quitárselo al tercero, al cuarto comprador y todo eso. Entonces viene la cosa, ¿no? Bueno, claro, evidentemente si tú quieres engañar a alguien vas a vender una casa embargada, pero la persona con dos dedos de frente, cuando va a comprar una casa, va a chequear el embargo. Pero el punto para ti es, ¿qué opinas de la suspensión de la suspensión? Esto es una venganza del juez Richard Concepción Carguancho, una venganza del fiscal Juárez Atoche porque le rompieron su esquema de acusación en el TC. ¿Así lo ves tú? Efectivamente que no, yo no creo eso. Yo no creo eso, al contrario, yo soy hincha de Carguancho. Está haciendo bastante por la corrupción y me parece que lo que está haciendo está bien porque debe estar dentro de las normas, ¿no? Ok, muy amable. 7:47. Muy amable. A ti, gracias a Cajamarca por estar ahí. 7:47. Yo siempre le digo, respete las opiniones. Y él comienza a decir, es que no saben opinar. Bueno, pues si hay alguien que quiere comprar una casa embargada, seguramente habrá un loco que compre una casa embargada, pero en fin. 7:48. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días, mi estimado Pili. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Huele, por favor, porque me está presionando el tigrillo. Ya, entonces voy a ser corto. Agradezco a tu programa, te agradezco el enfoque que le das, pero también búscale también otros puntos que sean de mayor provecho, porque tú eres un ícono en la publicidad, en el periodismo peruano. Hay temas como que me gustaría que toques la refinería de Talara. Te agradezco, hermano, con todo respeto, hermano. Yo no soy ícono de nada, pero te aseguro que de esto sí sé. Si está en la portada del Trome, Diario 1, Perú 21, Correo, Expreso, La Razón, El Comercio, La República, Exitosa, Caribeña y en todos los principales medios, es porque esto es de interés público. Lo de la refinería de Tará vamos a tener tiempo largo y tendido para hablar. Les agradezco a ustedes. 7:49, los precios de la entrada del partido Perú-Escocia, todo soberanamente. ¿Juega, llega o no Paolo? Llega el tigrillo luego de la pausa, 7:49. Tigrillo, la gente quiere saber cómo se va a hacer de las entradas para el partido por Escocia. Ya a la gente ya no le importa saber si algún día me vas a pagar el ceviche para 10. Ya eso ha quedado en lontananza del olvido. Algún día voy a embargar tu casa y voy a incautar tus inmuebles, pero me tienes que decir ahorita dónde están las entradas del Perú Escocia y si cuestan 99 a 499 soles. Habla, Tigrillo. ¿Cómo te va, mi querido Filipovich Baterov? Bueno, la mañana, como decía mi vieja, no está el horno para galletitas. A ver, por si acaso, porque los temas son pesados. Así que hoy ya no me pidas que te hable de básquet, que te hable de tenis, ni de Fórmula 1, ni nada de esas cosas, ¿ok? Así que tranquilo nomás, mi querido Filipovich, y por favor, que la pauta no entre hasta las 9:15 de la mañana por lo que vamos a decir hoy día. Pero bueno, habíamos informado desde el día domingo algunos alcances que habíamos podido conseguir sobre la reunión de el Hotel Country. Tú dijiste que ibas a hablar con Pedrito, con Manuelito, con José y todo lo demás, ¿ok? Yeah. Bueno, no fue una reunión donde se trataran puntos simples, sencillos, por eso creo que tuvo que llevarse a cabo en un privado. Déjame decirte que los 4 puntos, y ayer lo dijimos en EDN en la noche, son puntos calientes. Son 4 temas que se trataron en la reunión donde estuvo Ricardo Gareca, Edwin Oviedo, Juan Carlos Oblitas, el señor Castañola, ¿qué hacía ahí? Matute, Natalia Amprimo, Antonio García Pay, entre otros. ¿Ok?
El primer punto que se trató el día sábado, ojo que recién ayer salió el tema de la venta de las entradas y todo lo demás. Primer punto, pedido de los dirigentes hacia el comando técnico, jugar en el Monumental. Ricardo Gareca dijo, no, juguemos en el Nacional. Cosa que yo difiero con tú, Ricardo Gareca, por si acaso. Porque el jerárquico superior es el dirigente. El dirigente dice, juguemos acá. ¿Por qué? Porque es casi el doble de espectadores, es una cuestión de plata, etcétera, etcétera. No quiso Gareca, se juegue en el Nacional. Segundo pedido, en esta ocasión de Gareca, parecía una timba esto. Ahora tú, ahora yo, como es por timba. Segundo pedido, el de Gareca, que no se lleve a cabo el partido entre Perú y Arabia Saudita, penúltimo partido antes de jugarse el Mundial. Ahí toma posición la federación a través de Matute, dice, bueno, eso es bastante complicado porque ya hay compromisos firmados y todo lo demás. Tercer tema, ya con cara de tristeza y enojo al mismo tiempo. Tu Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo y la información que ellos también manejan. Que hay altísimas posibilidades que Paolo no llegue al Mundial por cuestión de sanción del SAT. No solamente para llorar, sino para meterse cabezazos contra la cabeza, contra la pared. Digo una cosa. Esta es una información, no es un deseo, así que no confundan las cosas. Pero desde ese momento, desde el sábado, se tomaron decisiones. Perdón, Tigrillo. Antonio García Paya ha dicho que el 14 es la fecha, que el 14 van a saber si Paolo va o no va. ¿Eso lo ha dicho o no lo ha dicho? ¿O la gente lo ha elucubrado? El 14 tiene que darse la lista de Perú. El 14 se tiene que dar la lista. Entonces, ellos estiman que antes del 14, porque les habrían comunicado que antes de esa fecha va a salir. Seguramente hay un pedido. Y hay un pedido también de la propia Federación Peruana de Fútbol, ¿no es cierto? Porque la Federación sí le puede solicitar al TAS, señores, por favor, deseamos que ese laudo salga antes del 14 de mayo. Sin embargo, por cuestiones de fuerza mayor, Paolo podría ser reemplazado en la lista. Último punto, pedido para que Claudio Pizarro esté en la lista. ¿Quién ha pedido eso? La información que yo manejo es que ha sido tú, Edwin. E inclusive tengo información que ha habido hasta una exposición de motivos. Por supuesto, no de Edwin, sino inclusive que hasta Castañola habría hablado al respecto. Y es ahí cuando yo digo, ¿y qué tiene que hacer Castañola en la fiesta? ¿Qué tiene que hacer el presidente de la federación en una reunión diciéndole a Gareca a quién tiene que convocar? Si esa reunión existiera, sería una reunión entre Gareca y Oblitas. Pero Castañola, a ver, dicho sea de paso, la federación tendría que evitar, hermano, que la gente de apoyo se meta en el fútbol, porque desde la época de Burga están que dan vueltas ahí. La gente de apoyo de fútbol no sabe nada. Pero ¿qué tiene que sustentar Castañola? Philip, recuerda, tú que eres memorioso, año 1993, entrenador Vladimir Popovic, Estados Unidos 94, presidente de la comisión. Estamos de gala. Algo bueno habré hecho en mi vida para que venga Rosa Bartra a mi programa. Bromas aparte, ha pasado lo que ha pasado con la incautación de los bienes de Ollanta y de Nadine, cosa que pedían muchos sectores de izquierda hace pocas semanas, para con Keiko Fujimori, para con Alan García. La preventiva, que les embarguen, que les quiten, lo que pedían para con Yoshiyama, lo que pedían para con Bedoya. Entonces, yo le quiero preguntar de lo que está pasando a la presidenta de la Comisión de Lavajato, que en los últimos días le están diciendo que está blindando a Keiko. La gente quiere que a todos los políticos les pase algo realmente malo. Buenos días, Rosa. Buenos días, Philip. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Si me invitan, con mucho gusto estamos aquí. Correcto. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión de lo que ha pasado, porque tú eres abogada, sobre la suspensión de la incautación?
Lamentablemente, para quienes han presuntamente cometido actos de corrupción, lamentablemente digo, para ellos, y es algo que tendremos que revisar, la legislación en nuestro país es muy dura para delitos de este tipo. Las medidas que se han implementado en los últimos años y que precisamente se implementaron con mayor rigor en el gobierno de los Humala Heredia, prevén todo lo que nosotros hemos visto que ha dispuesto el juez Concepción Carhuancho. Es decir, poder poner un embargo, poder disponer luego de haber dictado una medida de embargo, una incautación, es el camino lógico que siguen cuando hay delitos que pueden necesitar medidas tan drásticas de este tipo. Por eso es que cada vez que hemos tenido la oportunidad de comentar esto, digo, leamos los fundamentos de la resolución del juez Concepción Carhuancho. O sea, no es tan fácil como decir, oiga, ¿cómo es posible? ¿Qué abuso? Los niños. Oye, un ratito. Cautelemos a los niños, sí, pero cautelémoslos siempre. No los expongamos. No los usemos como argumento, como escudo. No, señor. Veamos, a ver, lo que nosotros hemos conocido es que el juez dispone las medidas de incautación sobre bienes, vehículos y cuentas bancarias. De varias personas, no solamente Ollanta Humala Heredia. De todas las que están relacionadas con el delito que se viene investigando. Todas. Se entiende que tienen que haber los argumentos de vinculación lo suficientemente fuertes que hagan tener la convicción en el fiscal para pedirle al juez que disponga la incautación. Bienes, vehículos y cuentas bancarias. Creo que son 14. Entonces, ¿qué pasa? Se dispone esto y se comunica a los abogados. El abogado, de acuerdo a lo que entiendo, repito, le dice al juez, está bien, señor juez, pero deme 30 días para poder salir del inmueble. El abogado no se entera de que le han dado los 30 días y entonces la familia con la medida de incautación sale, ojo, el juez le concede los 30 días, le concede, pero ellos no se enteran, Nadine, Nakazaki, no se enteran que les han dado los 30 días. Y entonces, en todo lo que nosotros hemos visto por los medios de comunicación, salen de la casa. Aquí está, ¿no? Primero, pedido de suspensión del auto de incautación. Esto lo pidieron los abogados de Ollanta Humala Heredia. Y el juez les da la suspensión. Les da la suspensión. Sin embargo, ellos no se enteran que el juez les ha dado. Bien extraño, ¿no? Ajá. No se enteran que el juez les ha concedido la suspensión y salen. Y hablan, por supuesto, del abuso y que es la casa de los niños, etcétera. Pero salen. El juez, al tomar conocimiento que ellos han salido, obviamente esto era absolutamente innecesario. Y deja sin efecto el plazo que les había dado para salir. O sea, tan simple como eso. Lo que hoy día es titular en muchísimos medios impresos, ¿ah? Sí. Idas y venidas, va y ven judicial, el juez Tres Patines, etcétera. En realidad, creo que hay que contar con absoluto rigor a lo que se ha conocido judicialmente. Una de las cosas que argumentan los defensores de Toledo, los defensores de Ollanta Humala Heredia, especialmente Ollanta Humala Heredia, dicen, ¿por qué si los demás han hecho lo mismo, no les ha pasado lo mismo? Es decir, lo de Keiko, lo de Alan, calculo de lo de PPK. Hablemos de la Comisión Lavajato, porque también se dice que ustedes blindan a Keiko. ¿A qué ha ido Keiko a la Comisión Lavajato? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que a ella se le acusa de qué? Que le han dado plata, dice. Le han dado plata. Ella ha ido a la Comisión Lavajato porque a Yoshiyama le han dado plata, porque a Bedoya le han dado plata, Yoshiyama ha ido a la Comisión Lavajato, Bedoya ha ido a la Comisión Lavajato. ¿Qué está investigando la Comisión Lavajato con respecto a eso? Porque cuando entraron a la casa, mejor a las casas de Fuerza Popular y fueron ustedes, lo que quisieron hacer es sacar a Rosa Barta de la comisión porque había ido a ver el momento en donde abrían la puerta del local partidario de Fuerza Popular y decían que se habían entrometido. Entonces, yo te ruego, por favor, detalles. Todo esto, ¿qué tiene que ver con Rosa Barta y con Lavajato? A ver, te agradezco la pregunta porque nos permite hacer un poco de docencia. Hace algunos días, el 17 de abril, cumplimos un año al frente de la comisión. Y ha sido un año de aprendizaje rápido y muy duro. Hemos aprendido a movernos en un mundo en el cual la verdad es incómoda, en el cual los corruptos atacan, en el cual
el insulto y el agravio, el apane mediático, pareciera que algunas veces funciona. Lo he vivido permanentemente. Hemos tenido ataques en todos los niveles y en todos los idiomas. Entonces empecemos explicando qué hace una comisión investigadora del Parlamento. Una comisión investigadora del Parlamento lo que busca es que la opinión pública, el pueblo peruano, conozca la verdad sobre un hecho de interés. Ese es el objetivo central. ¿Para qué? Para alcanzar sus conclusiones al Ministerio Público y si tiene connotación penal, investiguen y sancionen si corresponde, y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que sea responsabilidad política, igualmente puedan actuar. Y por supuesto, crear un marco normativo que evite que los hechos que se investigan y se presentan se puedan repetir. Muy bien, en ese contexto, ¿qué es lo que investiga la comisión multipartidaria que yo presido? Su mismo nombre lo indica. El nombre de la comisión es Comisión encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas, ojo, que hubieran recibido funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, ¿en relación a qué? A concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicadas a las empresas brasileñas. Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez y por supuesto sus consorciadas peruanas por cualquier modalidad de contratación. Funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno, le hace presidentes, le hace todo el aparato administrativo, ministros, viceministros, proinversión, gobernadores regionales, hasta alcaldes. Los abogados de los estudios privados o los abogados que fueron árbitros. No son funcionarios públicos, pero han asesorado a los gobiernos o han asesorado a Odebrecht para con los contratos. Muy bien, Philip. Funcionarios de cualquier nivel de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos. Entonces tú investigas esta obra y qué pasó. Por ejemplo, veamos la carretera interoceánica. Carretera interoceánica, ¿qué pasó para que le den? Exoneraron del SNIP y para eso dieron un decreto de urgencia, crearon una ley que apartó a la Contraloría e impidió el control, luego han firmado adendas, etcétera. ¿Quiénes participaron? El presidente Alejandro Toledo, de quien se presume que recibió una coima de por lo menos 20 millones de los 35 que pidió. ¿Quiénes más participaron? Los funcionarios. ¿Quiénes? Los ministros. ¿A qué ministro emblemático tenemos en este caso? A Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué fue él? Brazo derecho de Toledo. ¿Él está en la comisión en la condición de investigado? En este momento sí, desde el viernes de la semana que pasó. Ya. ¿Qué fue él? Fue ministro. ¿Qué hizo? Él suscribió los decretos de urgencia, suscribió los decretos supremos, presidió el Consejo Directivo de Proinversión, estuvo impulsando todos los actos. ¿Qué hemos descubierto? Que él se relacionaba con Odebrecht privadamente. Le daba todos los servicios de estructuración financiera. Y por eso cobró harta plata. Ya, ¿no? En determinado momento entonces, él deja de ser ministro de Economía, pasa a ser premier y quien hereda el Ministerio de Economía es Fernando Zavala. Sí, en algún momento la trayectoria de PPK ha sido ministro de Economía, deja de ser ministro de Economía por el arequipazo, de un problema que ya deberías tratar en algún momento para que la gente recuerde, deja de ser ministro de Economía por aproximadamente un año, sale y luego retorna. A su retorno está un tiempo como ministro de Economía y luego pasa a ser PCM. Cuando él pasa a ser presidente del Consejo de Ministros, queda como ministro de Economía Fernando Zavala. Muy bien, entonces investigamos a todos los funcionarios que estuvieron en el Consejo Directivo de Proinversión presidido por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Pero qué hicieron? Ellos se valieron de informes legales. Acá cobra, por ejemplo, bastante relevancia el informe legal de Juan Monroy. Que entró, que si entró, no entró en la fecha, si se hizo, no se hizo, que si hubo el tiempo, etcétera. Entonces encontramos otra rama de involucrados, los estudios de abogados. ¿Qué más pasó en este proyecto? Se firmaron adendas. En este proyecto, por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de arbitrajes enorme. 25 arbitrajes por lo menos, que todos los ha perdido el Estado peruano. Entonces investigamos qué pasó con los arbitrajes. Aclaro lo siguiente. En la comisión PARI, cuando PPK es convocado, el abogado de PPK, se me dio el nombre ahorita, el doctor Gamarra algo, él se presenta con un abogado en la comisión PARI, ahorita no recuerdo el nombre. Ese abogado de PPK, el que era su abogado en la comisión PARI, era el abogado que designaba a los árbitros. Hasta para eso hay una cuestión a explicar.
Entonces, mira, Félix, para terminar de describir cómo es la estructura. Entonces tienes a los funcionarios, está el proyecto, los funcionarios que decidieron quiénes deben hacerse de la concesión. Para eso todas sus argucias legales. Para que esto salga, habían estudios de abogados, estaba la academia, porque las universidades han emitido estudios que validaban lo que estos funcionarios afirmaban, lo que la empresa afirmaba. Si algo salía mal, le iban a controversia, arbitraje. Todos los perdía el Estado. Por supuesto, ahora están en fiscalía y hay evidencia de que los árbitros también han sido coimeados. Y hay toda una delación de alguien que ha tirado dedo. Yo presumo que eso era Caneva, porque dice el cómo los ponían, los sacaban y ganaban millones de dólares después del contrato con adendas que discutían y ganaban. Pero en fin. Así es. Entonces tienes a los árbitros y tienes a otro que todavía la fiscalía no está mirando, las supervisoras. Las supervisoras han validado todo lo que ha significado el dinero que ha sido pagado a las empresas. Entonces, si has formado parte de esta estructura corrupta, has sido funcionario público, has sido árbitro, has sido supervisor, has sido abogado que ha validado informes legales en los cuales se han apoyado, has sido parte de la academia que ha emitido estudios que los han validado, has sido parte de esta estructura corrupta, entonces entras a formar parte de lo que la comisión... prensa, porque los mejores investigadores del Perú nunca vieron. Los medios de comunicación, por supuesto que sí, porque ellos no solamente ayudaron a que la población tenga la idea de que ese proyecto les iba a cambiar la vida, sino que además permanentemente han levantado la imagen de empresas corruptas. Bueno, perdón, si dicen que le han dado plata a Confiepi, con Confiepi ha terminado dando plata a un canal de televisión y hasta ahora no responden, está medio complicado. Vamos a ir a la pausa. La gente... ¿Y Keiko? Vamos a la pausa. A eso tenemos que llegar. Tenemos tiempo con Rosa Barta. Vamos a la pausa. Regresamos 8:34. Seguimos en la grata compañía de Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lavajato, y acá me dicen, Philip, Rosa Bartra te habla muy suavecito, te lleva y te trae, te habla de Toledo, te habla de PPK, pero no te habla de Keiko. ¿Y Keiko? Ya, permíteme rapidito porque hay temas que se nos pueden escapar. El proyecto, por ejemplo, Interoceánica, Línea Amarilla, Rutas de Lima, etcétera, de los 11 que estamos investigando. El proyecto, la autoridad que decidió, los funcionarios que llevaron adelante el proceso, pero acá ya hemos dicho árbitros, supervisoras, los medios de comunicación, la academia, pero los organismos reguladores, Philip, ojo, todos los ositos, Ocitran, Ociptel, Ocinermin, no han hecho nada de lo que tenían que haber hecho para controlar que no haya corrupción en estos proyectos, también los miramos. Aquí miramos la Contraloría General de la República. ¿Qué hizo la Contraloría todo este tiempo? Dios, a muchos de ellos sus informes no les hacían caso o las tortugas se les pasaron, les hicieron Matute goles. Indicó que estaba mal y Fernando Olivera y Cecilia que no quiere Blume venir a la comisión, y PPK que ya fue a la comisión, a presionarlo para que hagan las cosas a favor de Odebrecht. ¿Quién más? El Ministerio Público, el Poder Judicial, que tampoco acogieron denuncias en estos casos, y el Congreso, que por ejemplo en el caso de la Interoceánica, hasta 4 comisiones investigadoras se han formado y no encontraron gran cosa. Muy bien, entonces, teniendo este panorama claro, ¿quiénes son los sujetos que la comisión investiga por estar vinculados a los proyectos que investigamos, que fueron ejecutados por empresas brasileñas y de los cuales se presume que no miraron, que no vieron, que dejaron hacer, que autorizaron, etcétera, a través de una coima? Ellos son los que la comisión investiga, Philip. ¿Aportes de campaña? Sí, siempre y cuando estos aportes de campaña estén vinculados a los proyectos que nosotros investigamos. Por ejemplo, el caso de la señora Susana Villarán, que siendo funcionaria pública, alcaldesa en funciones, tiene la delación de que ella pidió y de que ella agradeció el aporte que le dieron. ¿Con qué proyectos está relacionada? Con Rutas de Lima y con Línea Amarilla. Entonces, hay una vinculación con los proyectos que investigamos y su relación funcional en la toma de decisiones de estos proyectos, sí. Entonces, ¿es objeto de investigación por parte de la comisión que presido? Sí. Entonces, vamos ahora al tema que tanto preocupa, Keiko Fujimori. Nosotros hemos escuchado a la señora Fujimori porque los miembros de la comisión que solicitaron que ella asista
afirmaban que ella tenía conexión directa con los hechos que investigamos. Entonces, bueno, pues que venga. En la comisión no se blinda a nadie. La señora Fujimori voluntariamente pidió asistir y asistió. Y todas las fuerzas políticas, Philip, todas, la izquierda, el APRA, PPK, Alianza para el Progreso, que entonces todavía estaba en la comisión, todas las fuerzas políticas tuvieron la oportunidad de preguntarle. Estuvo por varias horas en la comisión. Se dice que yo no le quise preguntar. Mentira, mentira, porque en la comisión todas las fuerzas políticas tienen el mismo peso, valen un voto. Todas las fuerzas políticas están allí. Entonces, si todas las fuerzas políticas interrogaron y no encontraron relación directa con los hechos que investigamos, es decir, ella no ha sido presidenta, no ha sido ministra, no ha sido presidente del Consejo Directivo de Proinversión, no ha estado como árbitro, no ha estado como supervisora, no ha sido organismo regulador, no ha sido Citran, no ha sido Ciptel, no ha sido parte de la academia que ha emitido informes para validar, no ha sido abogada que emite informes legales para validar, no ha sido parte de la Contraloría General de la República. Dígame usted, entonces, ¿cómo nosotros forzamos una vinculación? Ahora, dicen, pero hay aportes de campaña. Sí, señor, pero la comisión no tiene mandato para investigar aportes de campaña que no estén vinculados a los proyectos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Se ha tomado el acuerdo aprobado por unanimidad de que se investigue aportes de campaña no vinculados a proyectos. Perfecto, y ahí el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad y existe una oportunidad para pedir esta ampliación de materia. Esa oportunidad es cuando se presente el informe. Cuando se presente el informe a finales del mes de junio. Entonces, ni blindaje, ni protección, no existe. Digamos la verdad, no levantemos olas cuando el mar está tranquilo, no demos saltos si el suelo está parejo. Al pueblo no se le miente y vamos a estar aquí siempre para explicar, siempre para dar la cara, pero siempre con instrumentos pegados a la verdad. Creo que basta de tanta delincuencia en la administración pública. A ver, son 8 de la mañana con 45. Ha pasado a la condición de investigado también Alan García. Y así como nos has dicho que estás investigando a PPK, ¿no me dijiste si estabas investigando a Zavala también? La comisión tiene un mandato que nos obliga al deber de reserva. Nosotros, yo que estoy en la presidencia, no puedo comunicar los actos de la comisión. Te puedo comunicar cifras. Te puedo decir ya, pero que no me está diciendo que ya pasaron a la comisión de investigados desde la semana pasada, PPK, Toledo, Alan. Sí, porque es información que ya se ha hecho pública a través de las declaraciones de otros miembros de la comisión. Ya, pero declárame. El congresista yo pregunto por Zavala y te digo por qué. Porque Zavala termina siendo... Muy bien. Termina siendo el ministro de Economía, su hermana termina siendo la ministra de Transportes de Alan García, primer gobierno. Así es. Y termina siendo el ministro... y primer ministro de este gobierno que quería el destrabe de las obras de Odebrecht. Entonces, cuando pregunto por Zavala no es por un capricho. La pregunta es bien sencilla. ¿Está siendo investigado, sí o no? El señor Fernando Zavala está citado a la comisión, me parece que el día 17 o 19 de este mes. Debe acudir y espero que acuda. Él acudió antes siendo ministro de Economía, pero ahora debe acudir en su condición de exfuncionario de la carretera interoceánica. Ok, vámonos a la pausa. Regresamos para hablar de Alan García y de su condición de investigado en la comisión Lava Jato. Yo he escuchado hasta la saciedad de parte, inclusive de Humala, ¿no? A los demás que hacen lo mismo que a nosotros, no les pasa. Hay una imputación con Luis Alba Castro de que le han dado $200.000 para la campaña presidencial de Alan García, o es para él. Pero además en los gobiernos de Alan García se firmaron contratos y se firmaron adendas con Odebrecht, que si se reunió, que si fue. La gente dice que pase a la comisión de investigación, que le levanten el secreto bancario. Yo entiendo que el secreto bancario de Alan García ha sido levantado tantas o más veces que el de Keiko. ¿También blindan a Alan García? ¿Por qué recién es investigado Alan García en la comisión Lava Jato? No, Philip, en la comisión, que repito, es multipartidaria y todas sus decisiones tienen que necesariamente pasar por el acuerdo de todas las fuerzas políticas del Parlamento, no hay blindaje, no hay posibilidad de blindaje. Si nosotros quisiésemos de pronto ocultar a alguien, ahí saldría pues el congresista del Frente Amplio inmediatamente a protestar, con justo derecho, ¿no? Y lo mismo, o sea, el control que ejercemos entre nosotros es lo que da la garantía de imparcialidad. Ahora,
Alan García ha sido presidente de la República. En su gobierno se han impulsado proyectos importantísimos como la línea 1 del tren eléctrico. Entonces es natural que se le investigue. Igual que a los otros expresidentes, a Alejandro Toledo, a Pedro Pablo Kuczynski, a Ollanta Humala. Con Ollanta Humala nosotros tenemos en curso la investigación del gasoducto surperuano, un proyecto de 7.300 millones de dólares. No me salte, ahorita vamos a hablar, perdón, pero Alan García. Él, de acuerdo incluso a la información que públicamente se ha conocido, ha pasado a la condición de investigado, ha acudido a la comisión, estuvo 8 horas en la comisión respondiendo preguntas. Blindaje, ¿por dónde? Además, ¿para qué? Tenemos el deber de que el Perú conozca la verdad. A mí me llama mucho la atención de que cuando van, los que braman en contra de ellos, me acuerdo cuando Gino Costa la tuvo a Keiko al frente, no le preguntó nada. En otra comisión. No logro entender, si van y lo sientan y los investigan, ya lo tienes en la sartén, supuestamente. Esa es la oportunidad. Ahí pregunta todo. Si tú tienes las pruebas, sácale la prueba. Acá está el documento. Acá me tuitean. Es el doctor Celso Gamarra Roig, el que fue con PPK a la comisión Pari y que me están informando, habría que investigarlo en la comisión, si es que él en la Cámara de Comercio era quien asignaba los árbitros para el caso Odebrecht. Porque sería la verdad increíble que Pari no haya sabido, ¿no es cierto? O que ahora no sepa la señora Bartra, el por qué no sigue siendo el abogado de PPK el señor en esta comisión. ¿En esta comisión quién es? Nakazaki. Nakazaki. Pero si Nakazaki es el abogado de la corrupción de Fujimori. Nakazaki es el abogado que está presentando los escritos por supuesto, del expresidente Kuczynski. Estoy siendo sarcástico porque Nakazaki tiene derecho a trabajar para Fujimori o para quien sea. Son 8 de la mañana con 52. El tema de los arbitrajes, antes de que pase, Felipe, es un tema muy sensible. No hay arbitraje que el Estado peruano gane. Todos los pierde. Están manchados por corrupción. Ganaron dos. Y creo, bueno... Ganaron 2 de 30 y tantos. Absolutamente marginal. Nosotros tenemos 50 arbitrajes, por lo menos, que se han dado en el marco de la investigación que llevamos. Y de esos en realidad no hemos encontrado que el Estado haya ganado. Por supuesto, deben haber otros arbitrajes en los cuales sí el Estado puede haber ganado, pero en los que nosotros investigamos lamentablemente no. Y el tema de las supervisoras. Ministerio Público, las supervisoras tenían un contrato aparte con el Estado peruano, mírenlas. Han tenido una responsabilidad fundamental. Ellos han aprobado todas las valorizaciones, todos los avances de obra. ¿Cómo? Si los proyectos estamos descubriendo que muchos de ellos están absolutamente inconclusos. Así que, y los organismos reguladores, que no pasen piola, los ositos, Philip, tenemos que mirarlos. Entonces, ¿y blindaje? No, 0 blindaje. Ahí está. Por ejemplo, quienes se han quejado permanentemente de que la comisión está teniendo una actitud de parcialización y de blindaje, Alianza para el Progreso, la señora Montenegro, etcétera. ¿Qué dicen? No, porque Alan, porque Keiko. Pero cuando estuvo Keiko ahí, no preguntaron gran cosa. Y cuando fue Alan García, no fueron. Desaparecieron. Entonces creo que sus argumentos no van en concordancia con los hechos. Yo les pediría a todos que revisen. La sesión ya va teniendo 101, la comisión ya va teniendo 101 sesiones. Tenemos casi 800 horas de sesión. Sesionamos 4 veces por semana. 8 y Acompáñennos 54. en este esfuerzo. Ok, entiendo que salen en la comisión en el canal del Congreso, pero por eso hemos invitado a Rosa Bartra. Ahora bien, Pedro Pablo Kuczynski quería que lo saquen de la Comisión Lavajato porque decía que había duplicidad de funciones entre la Comisión Lavajato y la Fiscalía y que al fin y al cabo, en el peor de los casos, ustedes los que emiten un dictamen en mayoría o en minoría, pero ese dictamen lo ponen a consideración de la Fiscalía. ¿No hace sentido sacarlo a PPK de la Comisión Lavajato? Él tiene que volver a ir. ¿Qué más le pueden preguntar? Porque él se negaba, recordemos, en toda la etapa que era presidente, a recibirlos, les ponía todos los peros. Y ahora... Primero dijo que era un circo, después que él no se iba a prestar a que lo maltraten, después que sí iba, pero no iba, cuando hable barata, después que hable barata, y recién previo a un debate de vacancia, tanto en diciembre como en marzo, dijo que iba y nos recibió. Una sesión que duró 8 horas y que está colgada en el portal del Congreso de la República y que cualquier ciudadano puede acceder tanto a la transcripción como al audio. Él pidió ser excluido de la investigación bajo el argumento de que ya está investigado el Ministerio Público. Es importante que nuestros amigos que nos siguen a través de Exitosa sepan que el Congreso de la República y el Ministerio Público pueden investigar con las mismas atribuciones,
que sus investigaciones tienen objetivos, fines y métodos diferentes, que no se superponen, que en el Perú el único ente que puede hacer investigación que puede llevar a una sanción de carácter político es el Congreso de la República, y que por lo tanto, si nosotros tuviésemos interés real como Estado de luchar contra la corrupción, deberíamos hacerlo juntos. Sin embargo, Philip, el Ministerio Público hasta ahora se ha negado a colaborar con el Congreso de la República. Nosotros les hemos alcanzado cuestionarios para que ellos los hagan suyos y los puedan hacer materiales, es decir, puedan efectuar el interrogatorio, por ejemplo, a los brasileños involucrados en los hechos de corrupción que investigamos. Sin hacer el mayor esfuerzo y desconociendo los tratados internacionales de los cuales somos parte en lucha contra la corrupción, nos han rechazado nuestra solicitud. Vamos a seguir insistiendo, pero no solo insistiendo, también exigiendo. La corrupción es un cáncer que te quita colegios, que te quita hospitales, que te quita carreteras, que te quita la posibilidad de vivir dignamente, que te quita empleo. Por lo tanto, el Estado debe unirse para que los corruptos no nos sigan haciendo daño, que sean expuestos y también, además, sancionados, sobre todo si ellos han cometido actos de corrupción a través del poder que el pueblo les dio. Con PPK, ¿cuándo va a volver a ir? ¿Qué le falta preguntar? ¿Cuáles van a ser los temas que va a hablar con PPK? PPK ya no es presidente. Siendo que el Congreso de la República y el Ministerio Público tienen objetos, fines y métodos diferentes y no se superponen, nadie puede ser excluido de una comisión investigadora del Congreso de la República con el argumento de que ya está judicializado ese proceso. Así que el señor Kuczynski, como se ha conocido públicamente, por los hechos que nosotros investigamos y su vinculación directa con ellos, ha pasado a la condición de investigado. Eso significa que se procede al levantamiento de su secreto bancario, tributario, bursátil y de las comunicaciones, con el objetivo de profundizar y tener una conclusión que lo vincule con los hechos que investigamos. Para que me quede claro, de lo incautado en la casa, esos papeles ustedes no tienen acceso en absoluto, porque esa es una labor fiscal, no es de ustedes. La pregunta puede parecer un poco tonta para Rosa Barta, pero a la gente no le queda claro por dónde va la fiscalía y por dónde van ustedes si investigan el mismo hecho con la misma persona. Con fines y métodos diferentes. Nosotros tenemos el fin de determinar responsabilidad política de los altos funcionarios, porque el Ministerio Público no puede hacer una acusación constitucional sin la base de lo que tiene el Congreso y lo lleva al Congreso. Entonces nosotros hacemos esta investigación de carácter político para sancionar políticamente y además para que el pueblo peruano acompañe en la búsqueda y conocimiento de la verdad. La exposición de la verdad también es algo que el Congreso de la República tiene. Por eso es que esta comisión, por acuerdo, presenta todas sus sesiones públicamente, y el Perú entero, a través del canal del Congreso o de lo que reportan los medios de comunicación, va conociendo a través de un interrogatorio directo cómo es que se encuentra la verdad sobre estos hechos cuestionados. Así que no hay superposición, más bien debería haber complementariedad. Lo que encuentra el Congreso, compartirlo directamente con el Ministerio Público, y todo lo que tiene el Ministerio Público, aportar a la comisión a fin de que esta verdad el pueblo peruano la conozca, y juntos vamos a construir nuevas leyes que eviten que la corrupción siga haciendo todo el daño que evidentemente ha hecho. A ver, vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con el último de los gobiernos. ¿Qué tiene que ver Ollanta Humala Nadine con Lavajato con sus actos de gobierno? Que fue el ministro Castilla firmó cosas con los señores de Odebrecht. El señor ministro de Premier, Eleodoro Mayorga, no trabajaba en un estudio que ha sido a la vez asesor de Odebrecht. ¿Para qué financiaron Odebrecht las campañas de Ollanta Humala Nadine? Porque hasta ahora no se toca nada, nadie sabe exactamente a ciencia cierta qué contratos se firmaron cuando Ollanta Humala Nadine Heredia eran gobierno. ¿Olmos? ¿Olmos es con ellos? ¿Olmos es continuación? Porque hay también eso, ¿no? El gasoducto 1, el gasoducto 2, Olmos la primera parte, la segunda parte. ¿Qué otras cosas se firmaron con ellos? Y además presidentes regionales, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de Ollanta Humala Nadine luego de la pausa con la congresista Rosa Barta y también de presidentes regionales que están metidos en el tema de Lavajato. Pausa, regresamos. A ver, vamos por partes. Quique, dentro de un rato vamos a estar con una doctora, con una epidemióloga para hablar de este síndrome, ¿no?
el síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré. Corre, vamos a explicar, que es medio complicado, ¿ya? Pero en estos últimos minutos con la congresista Barta quiero hablar de básicamente dos temas. De actos del gobierno de Ollantumala que tengan que ver con la Lavajato, porque OAS ha financiado a la amiga Rocío Calderón, porque OAS ha supuestamente dado de manera intermedia a Nadine Heredia, porque evidentemente la amiga no podía dar consultorías de $10.000 mensuales, porque Odebrecht ha dicho que le han pagado. Entonces, ¿qué contratos han tenido OAS y Odebrecht? Porque también hay que recordar que OAS y Odebrecht no eran las únicas empresas brasileñas, que la Lavajato tiene que ver con un montón de cosas. Andrade Gutiérrez y Queiroz Calvar. Y después vamos a hablar entonces de los presidentes regionales y los alcaldes metidos en este tema, porque no solamente son Villarán y Acurio. Vamos por partes, a ver. Ollantumala y Nadine. Primero, Philip, que se vea bien lo del síndrome de Guillain-Barré. La hija de mi hermano murió con este síndrome. Ay. Y en este momento hay 15 pacientes confirmados en mi región. Yo estoy enviando documentación permanente que se miren, escapa toda casuística. La señora Heredia, cuando empezamos la entrevista me decías cuál es la diferencia que hay entre ellos. Hay una diferencia importantísima que debe ser tomada en cuenta. Sobre la señora Heredia, sobre el señor Humala, pesa una delación en toda la cadena de mando de Odebrecht de que ella en su mano recibió dinero. Esta acusación de haber recibido dinero en su mano solamente pesa sobre ella. En cuanto a la comisión, nosotros investigamos, hemos hecho ya carretera Irsa Sur, la línea 1 del metro, que tiene que ver con el gobierno del señor Alan García, gasoducto surperuano, que tiene que ver con el gobierno de Ollanta Humala, y en el cual un proyecto de $1.300 millones pasó a costar $7.300 millones, y todavía no tenemos un resultado, todavía no hay gas donde debería haber. Rutas de Lima, tenemos el proyecto de irrigación Olmos, en el cual están acudiendo a la comisión exgobernadores y gobernadores regionales actuales. El señor Yehude Simón, por ejemplo, está citado el señor Humberto Acuña Peralta. En el proyecto Alto Piura, ese es un proyecto importantísimo porque tiene que ver, igual que el centro de convenciones, igual que el Hospital Antonio Lorena del Cusco, con los organismos internacionales. Acuña está en la cárcel por esto. Así es. Está en la cárcel por eso. Este es un proyecto que también investiga la comisión. Y ojo, los organismos internacionales dicen, tengo inmunidad. Y a mí ni me preguntes. Y aquí hay sospecha grave de que ellos han participado directamente en los actos de corrupción. Dicho sea de paso, tenemos el Hospital Antonio Lorena del Cusco, por el cual Callao, han venido... Lo de la Costa Verde ha sido investigada, dicho sea de paso. Cuando se metieron a la casa de Félix Moreno y todo el mundo tuvo que ver la ropa interior de su esposa y de sus hijos, nadie pitió por los niños. Y entraron a la casa, hicieron un show que duró horas, ahí parecido al de Yoshiyama, parecido al de Keiko. A Ollantumala y Nadine no les han hecho esa humillación. A lo que yo quiero, simplemente para retrotraernos al tema de los presidentes regionales y los alcaldes, no se trata de que porque humillaste a uno, humilles al otro. No, que por maltrataste a Ollantumala y Nadine, maltrates a Moreno o maltrates a Yehude Simón. Yo no quiero que vayan a la casa de Yehude Simón a meterle un tacle a la puerta, ni hacer lo mismo con Susana Villarán. O sea, me dejo entender. O sea, hay tanta gente metida en la política, tanta gente poderosa y que en su momento ha sido querida y en su momento ha sido votada y en su momento ha sido popular, que la idea de las incautaciones, los embargos, los allanamientos tiene que llevarse con seriedad y con justicia para todos. Que no sea un show. Que no sea un show, que no se preste a ningún tipo de abuso, que sea igual para todos. Por Dios, no puede ser que sean tan céleres en algunos casos el Ministerio Público y tan severo, y de pronto en otros pues se les pasea... Todas esas obras se hicieron en la época de Ollantumala y Nadine con esos presidentes regionales. La central hidroeléctrica de Chaclla, el proyecto especial Chavimochic tercera etapa y el centro de convenciones de Lima. Involucra a los 4 gobiernos, pero de la señora del gobierno del señor Humala tenemos al centro de convenciones, que es exclusivamente en su gobierno, el Hospital Antonio Lorena del Cusco, sobre el cual hay una delación de que habría recibido también dinero ilícito, y el proyecto del gasoducto surperuano. Entonces, Philip, volviendo a lo que tú decías, que se trate con criterios de justicia, también pensemos en todos los presos que hay en el país y que no tienen acusación y que no tienen sentencia y que también tienen hijos y que también tienen familia y sobre los cuales también se han ejercido diversas medidas. Entonces, no se trata acá
de poner a los niños por delante, porque no los podemos estar victimizando, exponiéndolos en un proceso que uno mismo se ha generado. Eso creo que no gestionó puede obras ocurrir. con el gobierno regional de Ancash en la época que Álvarez era el presidente. Sí, y también otras empresas brasileñas. En el gobierno regional de Ancash también han participado organismos internacionales. La comisión no tiene los proyectos de la región Ancash priorizados dentro de estos 11 proyectos que hemos priorizado. Recordemos que hemos identificado por lo menos 41 megaproyectos, Philip, por más de 50.000 millones de soles. De estos, como obviamente no tenemos ni los recursos ni el tiempo para poder investigarlos todos, hemos priorizado los 11 que te acabo de señalar. ¿Cuándo terminan las funciones de la Comisión Lavajato y ya no lo va a poder extender? ¿Cuándo vamos a tener el informe con el dictamen en mayoría o en minoría de la Comisión Lavajato? ¿El resultado cuándo? ¿El mes que viene? El mes que viene. En un mes ya no va a haber más extensiones. Tenemos el acuerdo de la comisión de pedir ampliación de materia y para eso se tendría que pedir ampliación de plazo, pero eso depende exclusivamente del análisis y del tratamiento que le dé el Pleno. A ver, Rosa, pero una vez que ustedes emiten un dictamen, ustedes sugieren a la Fiscalía hacer tal o cual cosa. Porque Así es. Le alcanzamos a la Fiscalía todo el material indiciario. ¿Y quién hace el seguimiento? Nosotros vamos a hacer seguimiento permanente y es la opinión pública y los medios de comunicación quienes tienen que acompañarnos a que se tome en cuenta lo que la comisión va a alcanzar al Ministerio Público. Y lo otro se alcanza a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para la sanción política. Ha sido muy amable con nosotros y muy paciente. Gracias. Rosa Bartra con nosotros. Quique, ¿quién nos va a acompañar luego de la pausa? Vamos a estar con la doctora Ivonne Vallejos para hablar del síndrome de Guillain-Barré. Vamos a hablar de los síntomas, del tratamiento, el diagnóstico. Se ha generado una alerta ayer en el Ministerio de Salud con respecto a este síndrome y muchos desconocemos exactamente de qué se trata, Filio. Así que esto viene después de la pausa. Ok, pausa, regresamos, 9:17. Regresamos con Philip Butters en Ex. A ver, este síndrome de nombre francés, no sé si belga, ¿no? Es ya epidemia aquí que el Ministerio de Salud ha dado una alerta epidemiológica. Y tal como nos acaba de decir la congresista por la libertad, Rosa Bartra, hay 14 o 15 casos ya detectados en Trujillo. ¿Qué tan grave está la cosa según el Ministerio de Salud, Quique? En el Ministerio de Salud hay una alerta epidemiológica. Hay casi 14 a 15 casos y todas se concentran básicamente en La Libertad, en Trujillo. Estamos con la doctora Ivonne Vallejos, médico general, para hablar de este tema, Philip. Entiendo que también ha llegado a Lima. Doctora Vallejos, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Usted es epidemióloga o Medicina general? Medicina general. Lo primerito, ¿qué cosa es el síndrome este? Este es algo tan raro en el Perú. ¿Qué cosa es? ¿De qué trata? Bueno, es una enfermedad autoinmune que, como su nombre lo dice, nuestro cuerpo va a atacar en este caso a lo que es el sistema nervioso periférico, a nivel de los nervios, ¿ya? Ataca directamente a la vaina de mielina de los nervios y por eso es que se manifiesta a nivel de músculos, de lo que viene siendo adormecimiento, pérdida de la sensibilidad o dolores a nivel de los miembros inferiores generalmente. Dolores. Dolores. Esos son los primeros síntomas. O adormecimiento. Pérdida de la fuerza muscular. Ya, ¿y esto se contrae por qué? ¿Por una tos? ¿Porque tomaste algo? ¿Es un virus? ¿Es un mosquito? ¿Es una bacteria? ¿Es de padres a hijos? ¿Por contacto sexual? ¿Cómo es que alguien puede tener este síndrome? No se sabe exactamente por qué el sistema inmune se ve atacado por esto. Se piensa que es por lo que es infecciones gastrointestinales o infecciones respiratorias. Una persona que estuvo enferma una semana atrás o hasta menos de una semana atrás también se asocia con algunas cirugías o en el caso de vacunas, pero ya eso es menos porcentaje. Sin embargo, es que el sistema inmune nos ataca, pues. Ya, pero por lo que yo puedo ver, doctora, ¿usted es venezolana o es peruana? Ambas. Ambas, porque le veo un dejo. A ver, Trujillo está cerca de Lima, está a 600 kilómetros de Lima. ¿Ya ha llegado algún caso a Lima? Tengo entendido hay 1 o 2 casos en Lima, ¿ya se sabe? Sí, bueno, han mencionado que posiblemente, lo que pasa es que no están confirmados. Ya, ahora, lo que yo puedo colegir, doctora Vallejos, es que este es una enfermedad fantasma. Como que no queda claro por qué te da. Yo escuchaba en la mañana que decía, sugieren que uno se lave las manos. No, el
En realidad no hay prevención para la enfermedad, porque no se tiene en sí el por qué ocurre esta enfermedad. Solamente estar pendiente de que una vez que se manifieste, poder estar encima del paciente también para prevenir las complicaciones. Ahí tenemos imágenes que luego me pongan en la parte posterior del set. Cuando hablamos de los síntomas, en el Perú tenemos varias palabritas. En Arequipa le dicen macurqui, por decirte. Acá en Lima dicen estoy con dolor de cuerpo. Dolor de cuerpo. La verdad es que es bien difícil, doctora, que a uno le duele el cuerpo. Como te duele algo. Te duele la espalda, te duelen los hombros, te duele las... Estoy con dolor de articulaciones. Yo le ruego, por favor, me describa mejor los síntomas, porque como que es un dolor, como que, no sé, ¿cómo te puedes dar cuenta que lo tienes? Más aún cuando la congresista Bartra nos acaba de decir que la hija de su hermano murió por esto. O sea, te puedes terminar muriendo y ni sabes de qué te moriste. Sí, efectivamente, los síntomas van a ser o adormecimiento o dolor, más que todo en miembros inferiores. Sin embargo, hay casos que se reportan a nivel de las manos, a nivel de los dedos, este dolor de adormecimiento, o también a nivel de la cara, pero ya este es un porcentaje mucho menor, el 3% aproximadamente de los casos. ¿Te genera inmovilidad de cintura para abajo? O sea, como si tuvieses una poliomielitis. Es una enfermedad que se caracteriza generalmente porque va a empezar de abajo hacia arriba. La masa de los pies va ascendiendo y se complica cuando ya compromete lo que es la musculatura respiratoria, que pudo ser lo que le pasó a esa paciente. A ver, son 9 de la mañana con 24, sigo estando preocupado. Ya, y una vez que vas a un hospital o a una posta médica, usted conoce los problemas que tenemos nosotros en la administración de salud. Esto se presenta como un dolor, ¿te van a decir que es una urgencia o te van a decir que es una emergencia? ¿Cómo puedo saber yo, dicho esto con todo los respetos, yo siempre lo digo, doctora, yo soy hijo de enfermera, pero no todo el mundo tiene la pericia y no todas las enfermeras o los auxiliares se pueden dar cuenta de que puedas tener este síndrome? Porque usted me está diciendo de algo que es muy gaseoso, podría ser un montón de otras cosas. Entonces, cuando alguien se siente mal, acude a la posta médica, ¿qué pasos tiene que seguir el paciente y qué pasos tiene que seguir el especialista médico? Sea un asistente, sea un enfermero o sea un doctor. Bueno, por supuesto el paciente al sentir cualquiera de los síntomas que hemos mencionado debe asistir a cualquier centro de salud, el que tenga más cercano, y ya en todo caso nosotros somos los encargados de derivar un paciente al centro donde se le pueda realizar las diferentes pruebas que nos ayudan a tener un posible diagnóstico de esta enfermedad. Y dependiendo de cómo se encuentre el paciente es que ya se hace las demás medidas, el tratamiento como tal. Siempre vigilando porque aproximadamente el 30% de los casos ocurre este compromiso respiratorio. Y bueno, en cuanto al tratamiento, siempre es tratar los signos y síntomas del paciente. A ver, cuando hablemos del tratamiento, inyecciones, pastillas, tratamiento es en un dieta centro de salud. Correcto, pero ¿cuál es el tratamiento? ¿Te van a dar intravenosas? ¿Te van a dar pastillas? ¿Te van a dar una dieta blanda? O sea, ¿cuál es el tratamiento? Porque por lo que veo, pues tiene cura, ¿no? Sí, bueno, el tratamiento en realidad está basado dependiendo de los síntomas. Si el paciente necesita asistencia ventilatoria, cómo está el compromiso del paciente, viene dado más que todo con plasmaféresis, que es un procedimiento que obviamente se realiza en un centro de salud. Además, aliviar los síntomas, que puede ser dolor, en caso de que necesite anticoagulantes, o también movilización en cama para prevenir las escaras, hacerle terapia física para poder mantener en movimiento lo que son las articulaciones, músculos, para que no haya desgaste. O sea, más que todo es tratamiento de los signos y síntomas de la enfermedad. Mientras pasa aproximadamente de 2 a 4 semanas que ya debería de desaparecer los síntomas. Son 9 de la mañana con 27. ¿Qué tan caro es este tratamiento? Va a depender también del sitio donde le vayan a realizar el tratamiento, pero por supuesto sí es algo costoso porque necesita hospitalización el paciente y es incluso por varias semanas. ¿Quién no tiene seguro, el SIS lo cubre? Si el paciente presenta el SIS, sí le va a cubrir. Si el paciente tiene SIS. ¿Y si no tiene? Ya tendría que ver. Es un Obviamente problema. Se trata de un tema de salud, pues sí es algo que no se va a dejar el paciente a la deriva. A ver,
Son 9 de la mañana con 27. ¿Esto le da más a hombres que a mujeres? Bueno, esto también es variable. Algunos estudios dicen que no hay un grupo determinado o un grupo preferible para la enfermedad. Sin embargo, otros autores comentan que es más en sexo masculino y más que todo en adultos jóvenes. ¿Adultos jóvenes? ¿Adultos hombres o mujeres? Por eso, más que todo sexo masculino ¿Ya? Y adultos jóvenes. ¿Por qué? O sea... No, es estadísticamente donde más se ha visto los casos, pero como le digo, esos son algunos autores. Otros autores describen que no hay preferencia, que puede dar a cualquier edad, cualquier sexo, independientemente cualquier persona que haya sufrido una enfermedad gastrointestinal o respiratoria reciente. Incluso últimamente se ha visto vinculado con el virus del Zika. Sin embargo, puede estar relacionado con otros virus como el de hepatitis, VIH, etcétera. Correcto, son 9 de la mañana con 28. Quique, ¿alguna otra novedad hoy por la mañana? Porque estas personas que están acá en Lima, ¿tiene que ver con lo de Trujillo? Porque no sabemos siquiera si se contagia. Si alguien tose al frente mío, ¿qué relación puede tener lo de Trujillo con lo de Lima? No, es que en realidad... Dice que hay más de 15 casos sospechosos que se han presentado en la mayoría de La Libertad y en Lima. Y acá en Lima se había hablado de 4 personas en la zona de Comas. Es bien extraño, por eso que la interrogante es saber de qué se trata pues este síndrome, Philip Butters. Correcto. Vámonos a la pausa, ¿te parece, Quique? Vamos a la pausa para saber más de este tema. Ya saben, en baterías Che Carlitos es la gran promoción ahorita de Aetna. Ahorita se los comento. Pausa, regresamos. Estamos en compañía de la doctora Vallejos, ella es médica general. Aclaro, no es nada del doctor Carlos Vallejos Loguren, que es un doctor pues muy famoso, que ha sido ministro de Salud y tal. ¿Usted en qué centro de salud trabaja? Policlínico Rizo. Le hago la pregunta. Nos están escuchando, por si acaso, lo aclaro, doctor, en 68 ciudades del Perú. Nos están viendo por el Movistar Canal 11, el 711 el Movistar HD. Nos están viendo por el Facebook, por el Exitosa PE. Y nos están viendo también por el YouTube. Entendiendo que esta es una enfermedad tan difícil de darse cuenta, los síntomas pueden ser, vamos a decir, confundidos con otra enfermedad. Por decirte, si alguien tiene dolor de cabeza y vómitos y te termina doliendo las piernas, ¿la gente puede creer o no hay cómo errar en el diagnóstico? Va a estar más que todo relacionado con los síntomas principales de la enfermedad. Cuando el médico interroga al paciente y el paciente manifiesta algunos de los síntomas de esta enfermedad, ya nosotros nos podemos dirigir más a saber si se trata o no de ella. Y por supuesto hay unas pruebas especiales que nos ayudan a poder tener un diagnóstico más certero. A ver, el tema del tratamiento, ¿cuánto tiempo dura? Yo las preguntas que le hago, recuerde, yo soy hijo de enfermera y mi mamá me decía de chiquito, ¿qué cosa quieres comer? Tonis para los preguntones. Todo preguntaba yo. Con esta cuestión, cuando te duelen los miembros inferiores, normalmente te hacen pruebas los doctores de reflejos, ¿no? Te dicen que te toques la nariz, que te puedas parar en una pierna, o te hacen con, no sé cómo se llama, ese martillito en la rótula para ver si tienes reflejos. Eso es lo que le tienen que hacer a la gente para ver si es que le mueve las piernas de reflejo y tal. ¿Cuál es el examen somático que le hacen a una persona? ¿O basta con que el paciente diga? Esas pruebas que usted menciona son para ver si los reflejos osteotendinosos, pero también se hace otras pruebas neurofisiológicas para ver cómo está la conducción nerviosa, ya son otras pruebas, y además de eso la punción lumbar también, que nos ayuda un poco a dirigir el diagnóstico. Uy, cuando usted me habla de punción lumbar es que te meten una aguja en la espalda y te pueden sacar algo como una pus. No, o sea, el líquido cefalorraquídeo, según las características. Correcto, yo estoy poniéndome en modo paciente, porque la gente dice, punzarme la espalda y sacarme algo como una pus. Ya, eso es algo doloroso, es algo que se puede hacer, ¿eso implica una operación? No es una operación, es un procedimiento médico, sí. Se le da las orientaciones al paciente para que no haya ninguna complicación durante el procedimiento, pero no es algo alarmante tampoco. Cuando usted me está hablando del sistema nervioso central, ¿cierto? Porque estamos hablando del cerebro, de los vasos conductores, del sistema nervioso, que son los nervios.
¿Le tiene que hacer alguien una tomografía axial, computarizada? ¿Lo tiene que meter a rayos X? ¿Qué otra cosa más tiene que pasar? No, es recordarle primero que la enfermedad es una enfermedad autoinmune y ataca al sistema nervioso periférico. Por eso es que van a estar involucrados lo que es a nivel de la parte motora más que todo. Y como le digo, o sea, son pruebas, no hay necesidad de una tomografía, o sea, no serían ese tipo de pruebas, son pruebas neurológicas que se le hace al paciente. Pero las pruebas neurológicas son con los exámenes que yo le digo, los somáticos, ¿no? Lo que si puedes caminar, si puedes concatenar, si puedes Claro, tiene que ver con los síntomas del paciente. No hay electroencefalograma, porque la típica es cuando uno habla de una prueba cardíaca, electrocardiograma, ¿no es cierto? Prueba perfil hepático, te sacan sangre para saber si es que tienes el hígado andando bien. En este caso, ¿hay electroencefalograma? Electromiografía se le hace a los pacientes. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia? Es un procedimiento que es para ver, como le digo, la conducción nerviosa, en este caso a nivel de los miembros inferiores o miembros superiores, dependiendo de los síntomas del paciente. Hay que recordar que la enfermedad va a atacar al sistema nervioso periférico. Cuando usted me habla del sistema nervioso periférico, le ruego por favor me lo detalle más, porque la gente lo que entiende es la periferia, es decir, que puedas perder de repente el equilibrio, que no te relaciones bien con tu entorno. ¿A qué cosa se refiere cuando habla del sistema nervioso periférico? No hay una pérdida del equilibrio como tal, sino que el paciente va a presentar, puede presentar dolores al momento de caminar, una marcha inestable o simplemente pérdida de la fuerza muscular a la marcha. O sea, más que todo está relacionado con lo que ya hemos estado mencionando hace un momento, pues. Ok, son 9 de la mañana con 43. Este tema de el dolor que te da, ¿es un dolor con adormecimiento? ¿Es un dolor muy fuerte? ¿Es un dolor muy suave? ¿Es un dolor que aparece y desaparece como un dolor de cabeza, por decir, como el dolor de cuerpo que uno puede tener cuando tiene un excesivo ejercicio? Ya, en medicina no 1 más 1 no es 2. Eso va a variar en el paciente. O sea, hay pacientes que lo pueden manifestar con dolor, un dolor severo, de hecho, más que todo lo manifiestan como dolor severo en el caso de que sea con dolor, o hay otros pacientes que lo manifiestan como pérdida de la fuerza muscular, o adormecimiento, o escalofríos, o pérdida de la sensibilidad al tacto. O sea, va a depender cómo lo manifiesta el paciente. No todos los pacientes lo va a hacer igual. Usted sabe, doctora, que hay una doctora que sabe más que usted, que es la doctora Google, ¿no es cierto? Y la doctora Comadre. Siempre lo menciono y la gente me va a perdonar cada vez que traigo un profesional de la salud como usted, doctora Vallejos, porque ese es el enemigo de la doctora Vallejos. O sea, no es que hay otro doctor que sepa más que usted, no hay otra doctora que le tenga bronca, no. Sino la vecina, la tía, la madrina y el doctor Google. Ahora la gente pone el síndrome, repítelo, Quique. ¿Cómo se llama el síndrome? Guillain-Barré. La gente, Guillain-Barré, que asumo que es una enfermedad descubierta en Francia, o este doctor es el que la descubrió, presumo, ¿no? Pues la gente digita esto en el Google o le pregunta a la comadre y dice, no, ¿tienes dolor? Tu aspirina, o tu té de tilo, o tu agüite boldo. Entonces yo le ruego, por favor, se dirija a la gente que considera que el doctor Google sabe más que usted, pese que usted ha estudiado 15 años para estar acá sentada. No, la recomendación siempre va a ser que ante cualquier manifestación, no solamente de esta enfermedad, sino cualquier síntomas que presente el paciente, debe dirigirse a un centro de salud. Porque independientemente de la enfermedad hay que darle tratamiento en caso de ameritar tratamiento. Esto de que te toma tu aspirina, o toma tu ibuprofeno, o tu equinacia, o tu dolidol, o tu arcoxia, porque la típica para los dolores es arcoxia, y te terminas reventando la flora intestinal, porque a la hora de la hora estás tomando cosas que no tienen nada que ver ni con el síndrome ni con el dolor. Claro, en el caso de manifestar alguno de los síntomas que hemos mencionado, es importante ir a un centro de salud, porque como les estuve diciendo antes, se puede complicar la enfermedad y el 30% aproximadamente de los pacientes que presentan este síndrome van a complicarse a nivel respiratorio y van a necesitar ventilación. Eso ya cuando está muy avanzado. Sí. Vamos a ir a la pausa, vamos a hablar de los estadios ya, para que me diga día a día cómo se puede confirmar, si realmente de un día a otro puedes terminar con un problema respiratorio y te puedes morir en una semana, en 2 días, 3 días. Vamos a ir conversando con la doctora
Vallejos luego de la pausa. Son 9 de la mañana con 46. Ya viene Lucar. Pausa, regresamos. Nuestra idea, doctora Vallejos, es informar y alertar. Habrá gente que podrá pensar que estamos siendo alarmistas porque dice solamente 14 y solamente 2. Recordará usted que cuando hubo el fenómeno del niño costero y comenzó con el tema del dengue, dijeron que este era un psicosocial y que no existía dengue. ¿Qué tan contagioso es esto? ¿Y cuáles son los estadios de la enfermedad? Porque yo he querido dejar para el final de la entrevista el tema de los estadios finales, porque la idea no es que la gente se vuelva loca. ¿Hasta desde qué día? ¿A qué día puedes terminar con problemas respiratorios y terminar muerto? Bueno, aproximadamente empiezan los síntomas en la primera semana, los que ya estábamos mencionando, y la parte del compromiso respiratorio puede comenzar en la segunda o en la tercera semana más que todo, desde que comienzan los síntomas de la enfermedad. Por tercera semana. O sea, esto realmente te tumba en la cama. Sí. Sí, por eso es que también se recomienda lo que es los movimientos del paciente para evitar las escaras o lo que es la medicina física y rehabilitación para que no haya mayor compromiso de las articulaciones. A ver, doctora, cuéntele eso yo lo conozco, reitero, soy hijo de enfermera, pero lo que yo estoy entendiendo es que esto implica que te quedes internado, porque sí, el movilizar al paciente, el darle la vuelta, el saber bañarlo, el cambiarle la sábana, el hacerle el movimiento de las piernas y los brazos, ahí necesitas un terapeuta. Hay fisioterapia, por dar un ejemplo, hay, vamos a decir, en determinado momento se le ponen shocks eléctricos para la movilización. Explíqueme el tratamiento desde el punto de vista físico. Es movilizar los miembros del paciente para evitar que haya mayor desgaste muscular, para que no haya también más dolor. Pero no es nada complicado, pues. Es simplemente que el paciente mantenga movimiento de su cuerpo durante este tiempo que dure la enfermedad. Hay casos que son muy raros, que el compromiso son más graves, pues, desde un inicio. Y por supuesto tienen peor pronóstico, pero en líneas generales son 1 o 2 semanas únicamente a nivel de miembros inferiores, hasta que ya después a la tercera semana en predominio es que aparecen los síntomas respiratorios. Son 8 de la mañana con 52. 8 de la mañana con 52. ¿Te mueres por el tema de la asfixia? ¿Te puedes tener también un paro cardíaco si el cerebro comienza a fallar y no le ordena al corazón funcionar? ¿La mortandad por qué viene? La mortalidad viene o por la parte respiratoria, porque hay un compromiso respiratorio y de repente el paciente no está en el lugar adecuado para poder darle ventilación artificial, o también porque en la enfermedad puede haber compromiso cardíaco, como usted lo acaba de mencionar, a nivel de lo que es también la tensión arterial. Hay pacientes que manifiestan con hipotensión o con hipertensión. Por eso, más que todo, es sería que fallece el paciente. O también porque se produzcan trombos en el paciente. ¿Qué cosa? Trombos. ¿Qué cosa es una trombosis? Algunos pacientes necesitan usar terapia de anticoagulantes para evitar que mueran por algún evento isquémico, como lo mencionó hace un momento. Ajá, el evento isquémico, por si acaso, es el ataque cardíaco. Sí. ¿Cierto? A ver, son 9 de la mañana con 53. Le ruego, reitero las disculpas a la doctora, volver a explicar de la manera más gráfica y simple los síntomas. Recordemos que estamos en un país en donde los servicios de salud son bien complicados y que no siempre hay la mejor atención posible. Entonces, para que no confunda la mamá, el papá o la propia persona con un dolor diferente, te reitero, ¿cuáles son los síntomas de este síndrome y los primeros tratamientos que tienen que haber para dar alivio? Bueno, el síntoma característico que va a manifestar el paciente es una sensación de o adormecimiento o disminución de la fuerza muscular o dolor a nivel de miembros inferiores o en algunos casos a nivel de las manos, que sería ya a nivel de los miembros superiores. Más que todo eso, pero va a estar también caracterizado porque generalmente el paciente presentó una semana anterior alguna infección gastrointestinal o respiratoria, o como se ha visto últimamente, viral, como en el caso de los que han habido de pacientes con virus del Zika.
Cuando el Ministerio de Salud dice que ha dado una alerta epidemiológica, ¿qué implica? Que a todos los centros de salud del Perú ya han informaciones específicas con respecto a lo que está pasando. Ya sabemos que es Trujillo y Lima, pero mañana, Dios mío, que no pasen a Purímac, que se repase. Puede suceder. Ya todos, ¿qué implica la alerta sanitaria? ¿Que todo el mundo se ha enterado de lo que está pasando? La alerta es para que tanto en los centros como la población en general sepa que hay un virus que se manifiesta con estos síntomas, un síndrome que se manifiesta con estos síntomas para que el paciente pueda estar alerta y no lo pase desapercibido o le dé la importancia adecuada para poder tener las medidas. De repente se me escapó la pregunta, yo que estaba preguntando unas cosas banales para el común de la gente. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome y virus? A la hora es enfermedad. No, lo que pasa es que esta enfermedad no es por un virus, o sea, viene siendo a nivel del sistema inmunológico. En realidad nuestro sistema inmunológico está atacando al sistema nervioso periférico. ¿Por qué nuestro sistema inmunológico se comporta de esa forma? Es lo que no se sabe. Puede ser porque el paciente haya tenido una infección respiratoria previa que puede darse por virus, por bacterias. También puede ser porque haya tenido alguna infección gastrointestinal que también puede darse por cualquier agente. O en algunos casos que se han visto por cirugías o por el uso de la vacuna, más que todo la influenza, pero esta ya es una estadística menor, un 3% aproximadamente. Correcto. Son 9 de la mañana con 56. Usted es peruana venezolana. ¿Usted ha hecho su carrera acá o la ha hecho en Venezuela? En Venezuela. Le pregunto por los servicios de salud del Perú. ¿Qué diferencias ha entendido usted entre los servicios de salud venezolanos, en donde entiendo hay un país mucho más rico que el Perú, con lo que ha encontrado acá? Bueno, en ese sentido, o sea, ahorita la verdad es que no se puede hacer ese tipo de comparaciones porque lamentablemente ya la situación no está bien en ninguno de los aspectos. ¿Cómo era antes y cómo era hoy en Venezuela? Digo para que los peruanos sepamos valorar que lo poco que tenemos hay que preservarlo y hay que mejorarlo. Claro. ¿Cómo era antes en Venezuela y cómo es ahora en Venezuela? Bueno, siempre han habido sus fallas en cuanto a los sistemas de salud, pero la ventaja que había en ese momento es que allá se contaba salud pública o salud privada, independientemente que tengas un seguro a nivel público. Todo paciente sin ningún problema podía ir a cualquier hospital sin necesidad de tener ningún seguro del Estado. Y bueno, y había se manejaba muy bien lo que era la parte epidemiológica, la parte estadística. Y ahora ya no hay plata. A ver, sí, ahorita bueno hay, pero no se usa en ese tema. Correcto, bueno, claro, en la época que el dólar estaba el barril de petróleo estaba a $140 y Chávez tenía toda la plata del mundo, calculo que Venezuela estaba muy bien. Ahora cuando no hay plata, ¿quién paga todo eso ahí? Porque entiendo que hasta hay desabastecimiento en las farmacias para particulares, ¿no? Bueno, de hecho, no se trata solamente que en ese momento estuvo el barril en ese precio. En realidad, toda la parte del país funcionaba mucho mejor desde antes. Claro. Independientemente que estuviese el barril en ese momento a ese precio. Tremendamente, aunque usted es hija de peruanos, de dos peruanos. Pero en fin, ¿qué tal ha recibido Perú? Bien. A la hora de la hora es peruana, a la hora de la hora. Ha sido usted, doctora, muy amable y espero que nosotros hayamos sido lo suficientemente amplios con el tema del síndrome. Ha sido muy amable, gracias. Gracias. Ya saben, les paso la voz. Quique Bravo Prado, Etna, la energía que te conecta. Premiará a los primeros 30 conductores con el kit Etna, que contiene franelas, gorros, ambientadores, todo para tu auto. Solo deben acercarse y decir la frase ganadora Etna, energía que te conecta y exitosa, y la batería más exitosa de la historia del Perú. Te van a regalar tu kit Etna. ¿Dónde? En Batería Che Carlitos, en la avenida Fernando Vice, urbanización Los Pinos, a media cuadra del cruce con la avenida Vice, con la avenida San Martín de Porres. Ahí está, en Batería Che Carlitos, desde este momento, tu kit Etna. Han sido muy amables, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con Che Nicolás. ¿Con quién viene Nicolás Lucar aquí? Que entiendo que está Octavio Salazar, que lo vea tan valiente. Lo veo por acá al congresista Octavio Salazar, así que sin dudas viene con él, ¿no? Para conversar. Lo veo dubitativo, lo veo... ¿Por qué? Melindroso, lo veo medroso a Octavio Salazar. Medroso, melifluo. Melifluo lo veo, debilón. Pero en fin, vámonos a la pausa. Viene Che Nicolás, vayan a Che Carlitos. Pausa, regresamos.